5. Revan raramente visitaba ya el templo Jedi en Coruscant. Aunque técnicamente todavía era miembro de la Orden, no podía evitar sentirse como un intruso cuando subía los escalones y pasaba a través de las filas gemelas de estatuas que estaban de guardia en la entrada. Muchos Jedi, particularmente los Padawans y los caballeros Jedi más jóvenes, le consideraban un héroe, una leyenda viva. Pero los maestros más conservadores tenían una visión muy diferente. Algunos estaban resentidos con él por haber liderado a miles de Jedi a la muerte en la guerra contra los Mandalorianos. Otros no podían perdonarle por los millones de soldados y ciudadanos de la República que murieron cuando Malak y él volvieron de las regiones desconocidas como conquistadores. Oficialmente, había sido redimido y había vuelto a la luz, pero estaban aquellos que todavía sentían que él llevaba la corrupción indeleble del lado oscuro. Para ser justos, Revan había hecho poco para intentar convencerles de lo contrario. En la parte superior de las escaleras pasó a través de la entrada del templo, cruzando el gran suelo de mármol mientras se abría camino hacia el patio interior. El consejo le había ofrecido encontrar un maestro adecuado para reentrenarle en los caminos apropiados de los Jedi, una oferta que él había rechazado de plano. Revan había aprendido demasiado sobre la fuerza del lado luminoso y del oscuro para recibir instrucción como algún Padawan común y corriente. Su negativa podría haber sido pasada por alto de no haber elegido Bastila un camino similar. En una época, ella había sido la joven estrella más brillante de la Orden, pero Malak la había vuelto temporalmente hacia el lado oscuro y el consejo creía que ella también necesitaba ser reentrenada. Cuando ella se negó, algunos vieron un patrón similar. Revan, alejando a una joven Jedi prometedora de las enseñanzas aceptadas por la Orden. Su matrimonio había exacerbado más aún la situación. La Orden Jedi se oponía a los apegos emocionales, creyendo que eran el trampolín hacia la destrucción. Enseñaban que el amor engendra celos, que llevan al lado oscuro, pero Revan había visto sus poderes redentores de primera mano. Era su amor lo que había traído a Bastila de vuelta a la luz. Su vínculo emocional había forjado la salvación para ambos. Negar o intentar el control completo de las emociones, sentía Revan, era un juego de tontos. Los celos eran realmente el resultado de un Jedi mal preparado para verse abrumado por unos sentimientos que nunca habían aprendido a afrontar. Revan creía que a los Jedi se les podía enseñar a utilizar las emociones positivas como el amor y la felicidad para que fortalecieran su conexión con la fuerza, del mismo modo que el odio les daba poder a aquellos que seguían el lado oscuro. Saliendo del salón de entrada, Revan se sorprendió como siempre por la magnífica imagen. El templo Jedi había sido construido sobre la cima de una enorme montaña, con su azotea convertida en un enorme patio al cielo abierto que dominaba el infinito paisaje urbano de Coruscant 1 kilómetro más abajo. Una espira elevada se había construido en cada una de las esquinas del patio y una quinta espira, más grande que las otras, se elevaba en el centro. Pequeños grupos de figuras con capas, una mezcla de Padawans, caballeros y maestros Jedi, llenaban el área. Algunos se abrían camino rápidamente a través de los caminos del jardín por trabajo, otros se repantingaban en bancos o caminaban lentamente junto a las fuentes, tomándose un descanso de sus tareas o ejercicios de entrenamiento. Revan mantuvo la capucha marrón de su capa tradicional Jedi levantada para evitar que le reconocieran. Quería llevar a cabo sus asuntos y ponerse en camino tan rápidamente como fuera posible. Cuanto antes dejara el templo, mejor. No siempre se había sentido así. Las primeras semanas después de la derrota de Malak, cuando todavía estaba siendo honrado y festejado como el salvador de la galaxia, se había aproximado al consejo con una oferta para compartir su nueva comprensión de la fuerza con los otros miembros de la Orden. Por supuesto, había esperado algo de resistencia. El consejo estaba arraigado en las viejas costumbres. No comprendían que la fuerza estaba viva. No podían aceptar que había evolucionado más allá de sus sobrias enseñanzas. Sin embargo, no había estado preparado para la hostilidad total de la reacción del consejo. No solo rechazaron su oferta, sino que un puñado de consejeros habían querido echarle de la Orden.
Afortunadamente, las cabezas más frías habían prevalecido. Revan era un héroe. La historia de su redención y regreso a la luz se habían dispersado a través de la galaxia, aunque los detalles sórdidos de cómo los Jedi le habían borrado su identidad habían sido cuidadosamente eliminados. Los miembros más sabios del Consejo comprendían que la leyenda de Revan era demasiado valiosa para dejarla a un lado simplemente porque para ellos ya no tuviera ninguna utilidad el propio hombre. Al final, se alcanzó un compromiso. Los Jedi no protestarían por su matrimonio con Bastila. Oficialmente, ambos serían todavía reconocidos como Jedi de buen prestigio, como todos los derechos y privilegios correspondientes. A cambio, Revan prometió no expandir su herejía a otros miembros de la Orden. Al principio, Bastila quería rechazar sus términos, pero Revan la convenció de que una guerra ideológica contra el Consejo Jedi no serviría de ningún propósito. Ellos habían hecho su parte. Era hora de que se desvanecieran de la historia y vivieran el resto de sus días en paz. Y así lo habían hecho, hasta que Revan empezó a tener esos malditos sueños. Eso era por lo que él estaba aquí ahora. Canderous estaba fuera entre su propia gente, viendo si podía encontrar alguna conexión entre la guerra y un planeta cubierto por la oscuridad de las tormentas eternas. Se había ido así a varias semanas, y Revan todavía no había oído que hubiera vuelto. Pero en vez de sentarse y no hacer nada, había decidido hacer una pequeña investigación por sí mismo. Moviéndose con pasos largos y rápidos, se abrió camino hacia la espira en la esquina noroeste del patio. Esta torre era el hogar del Consejo del Primer Conocimiento, una colección de 5 maestros Jedi y sus subordinados que se especializaban en la historia y los conocimientos de la Orden entera. También era el hogar de los archivos del templo, de lejos la colección más grande de la galaxia, integrada por documentos, discos de datos y holocrones. A menudo se decía que si algo no aparecía en los registros de los archivos, entonces no existía. A pesar de la atrevida pretensión, Revan dudaba de que encontrara algo que explicara sus sueños acechando en las estanterías. En realidad, había venido aquí en busca de otra cosa, de otra persona, un nombre de su pasado. Enormes trozos de su memoria todavía estaban desaparecidos. Para llenar los huecos, necesitaba hablar con alguien que hubiera estado con él durante aquella época, alguien que hubiera servido a su lado en la guerra. Malak había sido su mano derecha durante la campaña contra los mandalorianos, pero Malak estaba muerto. Revan no encontraría respuestas ahí. No obstante, había habido otra, una poderosa Jedi llamada Metra Surik. Metra había estado entre los primeros en unirse a la causa de Revan y rápidamente mostró ser una táctica brillante y una líder militar. Reconociendo su potencial, Revan la había convertido en general, dándole el control de casi la mitad de las tropas de la República y de los Jedi bajo su mando. Metra había contribuido positivamente a la derrota de los mandalorianos, dándoles un golpe devastador durante la batalla de Malachor V, aunque a coste casi imposible de comprender. Dudó solo brevemente en la puerta que llevaba a la espira, preparándose para lo que podría encontrar. Entonces entró en el edificio y subió la larga escalera de caracol que llevaba hasta el primer piso de los archivos. Revan había derrotado a Mandalor poco antes de la victoria de Metra en Malachor V, terminando efectivamente la guerra. Entonces Malak y él se pusieron en marcha hacia las regiones desconocidas, mientras que Metra había vuelto para enfrentarse al juicio del Consejo Jedi. Ella no había hablado con Revan desde entonces. Él ni siquiera sabía dónde estaba ella. Conocía algunos de los detalles de lo que había pasado. A su regreso, el Consejo Jedi la había declarado una traidora por seguir a Revan. La habían desposeído de su rango y la habían expulsado, marcándola como la exiliada. Según los rumores, ella había dejado el espacio de la República y simplemente había desaparecido. Sin embargo, Revan sentía que había más en esa historia. Metra no había intentado contactar con él tras la derrota de Malak. Incluso si había dejado el espacio de la República, con certeza habría oído hablar de la redención de Revan en estas alturas. El hecho de que no hubiera habido noticias de ella era perturbador. Una vez él había intentado abrirse a ella con la fuerza.
Servir en batalla con alguien formaba un vínculo especial. Incluso a través de la anchura de la galaxia, debería haber sido capaz de conseguir alguna sensación vaga de la presencia de ella. Sin embargo, no había sentido nada. La explicación más simple era que ella se había convertido en una con la fuerza, pero Revan no podía permitirse creer que estaba muerta. Después de sobrevivir a los horrores de Malacor V, una muerte anónima en el borde exterior simplemente no parecía justa. Salió de la escalera de caracol y llegó al rellano del cuarto piso, y entonces empujó la puerta del segundo piso de los archivos para poder abrirla. Se sintió aliviado al ver que no había nadie allí. Quería hacer su investigación en privado. Pasando junto a las estanterías atestadas de discos de datos, tomó asiento en uno de los holoterminales. No estaba seguro de qué estaba buscando exactamente, así que simplemente introdujo el nombre de Metra en el directorio. Aparecían varias entradas, incluyendo el informe de Malacor V recopilado por uno de los archivistas Jedi. Tomó nota mental del número de referencia, sacó el disco de datos del estante y lo insertó en la terminal. Pasó los minutos siguientes revisando el informe, pero no consiguió cruzarse con nada que no supiera ya. Malacor V había sido una trampa, una estratagema para atraer a la flota mandaloriana a un lugar suficientemente cerca del planeta como para liberar el generador de masa sombra, una superarma experimental que aprovechó las anomalías gravitacionales únicas del sistema Malacor para destruir instantáneamente todas las naves que orbitaban en el planeta. Revan dividió su flota en dos, dándole el mando de la mitad a Metra. Mientras que él lideraba sus fuerzas contra la nave insignia de Mandalor, ordenó a su general de más confianza que utilizara su flota como señuelo para atraer al grueso de las naves mandalorianas a un lugar dentro del alcance del generador de masa sombra. Los mandalorianos habían mordido el anzuelo y, una vez que estuvieron dentro del alcance, Metra dio la orden de conectar el generador de masa sombra. La atmósfera explotó en un centelleo de fuego, dejando detrás solo cenizas. Todo en la superficie de Malacor, cada planta, cada animal e insecto, fue instantáneamente vaporizado por el intenso calor. El suelo se quebró y se elevó, dejando profundas cicatrices a través del terreno chamuscado. Al mismo tiempo, cientos de naves, republicanas y mandalorianas por igual, fueron arrancadas de la órbita por la creación de un vórtice gravitatorio irresistible en el núcleo del planeta. Se estrellaron contra la superficie del planeta, golpeando con tal velocidad que sus cascos penetraron en realidad varios kilómetros en el suelo, enterrando los restos retorcidos y los cuerpos rotos. Decenas de miles de vidas se apagaron en una fracción de segundo. Las naves de Revan y Metra habían estado a salvo más allá del alcance de la superarma, aunque si eso había sido por la suerte por designio, Revan no podía decirlo honestamente. Sus recuerdos de esta época habían desaparecido y, mirando hacia atrás, a sus acciones, no podía explicarlas o justificarlas completamente. Había sabido lo que iba a pasar, sacrificando de buen grado a miles de sus seguidores para conseguir la victoria última sobre los mandalorianos, ¿o algo en el plan había ido terriblemente mal? El informe no era tan ambiguo. Clamaba que Revan y Metra sabían ambos qué pasaría. Les declaraba criminales de guerra y asesinos en masa. El autor del informe especulaba con que Malacor V era la prueba de que incluso entonces Revan ya había abrazado los caminos del lado oscuro. Pero Revan no estaba interesado en las opiniones de algún archivista Jedi anónimo. Solo le importaban los hechos, particularmente qué le pasó a Metra tras la batalla. Y aquí el informe era severamente deficiente. Todo lo que pudo obtener fue que ella había vuelto por su propia y libre voluntad para enfrentarse al Consejo, que la expulsó sumariamente de la Orden Jedi y del espacio de la República. Debí haber adivinado que eras tú. La voz vino desde atrás, aguda por la indignación. Revan se levantó de su silla y se volvió para mirar de frente a la que hablaba. Llevaba los ropajes de un archivista Jedi, aunque Revan sabía que era de hecho una maestra Jedi. Era joven para su posición, de alrededor de la edad de Bastila, pero su pelo era de un blanco platino. Tenía unos ojos de un frío azul y una complexión que hablaba de una vida pasada dentro de los archivos, bien protegida de los rayos del sol. Atriz, dijo Revan
con un asentimiento de cabeza y forzó una sonrisa maldiciendo silenciosamente. Una vez amiga íntima de Metra, Atris se había negado a unirse a aquellos que habían ido a batallar contra los mandalorianos, una tradicionalista incondicional. Ella había compartido la opinión poco favorable sobre Revan de los maestros más viejos y conservadores. De toda la gente que podía haber interrumpido su búsqueda, él podía pensar en pocos con quien quisiera encontrarse menos. ¿Intentando todavía recapturar tus recuerdos perdidos?, le preguntó ella un poco con demasiado aire de suficiencia, y Revan comprendió que su llegada no era un accidente. Atris debía haber marcado el informe que él había estado leyendo, de manera que la alertara cada vez que fuera referenciado. No había reglas o regulaciones contra esta clase de característica de seguridad, pero raramente se hacía. Como regla, aquellos que servían en el Consejo del Primer Conocimiento respetaban el derecho a la privacidad personal de un Jedi que visitara los archivos del templo. Sin embargo, aunque Revan había buscado mantener su investigación en privado, no había hecho nada malo y todavía necesitaba respuestas. Este informe parece pasar por alto algunos de los detalles relevantes, dijo. Un trabajo de pésima calidad, añadió con una corazonada repentina. Vio que Atris se alarmó y supo que había adivinado correctamente. Ella no solo había marcado el informe, también lo había preparado. Tal vez simplemente no puedes ver la verdad obvia que hay delante de ti, le espetó ella. Revan sonrió. A pesar de todas las enseñanzas Jedi sobre la paz y la serenidad, siempre había tenido un talento natural para enfurecer a los miembros excesivamente santurrones de la orden, como Atris. Creo que solo necesito tu gran sabiduría para que me ayude a comprender lo que se me escapa. ¿Qué te hace pensar que yo haría algo para ayudarte? Todavía soy un Jedi, y la sentencia de Metra es un hecho, le recordó él, repentinamente serio. Tengo derecho a conocer la verdad de lo que pasó, toda ella. ¿Qué más hay que decir? Ella cometió el error de seguirte. Tú la llevaste por el camino del lado oscuro. Cometió un acto imperdonable y por esto el Consejo la expulsó. Fue un acto desesperado durante una época desesperada, dijo Revan, y el generador de masa sombra era un prototipo experimental. ¿Cómo pudo el Consejo estar seguro de que Metra incluso sabía lo que ocurriría? ¿Qué pasa si fue todo un error, un accidente terrible? El generador de masa sombra era un arma de guerra, replicó Atris con una calma fría y racional. Su único propósito era causar muerte y destrucción, y ella dio la orden de activarlo. ¿Cómo es eso un accidente? Pero obviamente se arrepintió de sus acciones y se rindió voluntariamente ante el Consejo. ¿Por qué no le mostraron misericordia? Necesitaban dar ejemplo con ella. Atris hizo un esfuerzo para ocultar la amargura de su voz. Se convirtió en un símbolo para todos aquellos que habían desafiado la voluntad del Consejo. La misericordia no era una opción. No puede ser tan simple, le presionó Revan. Mis crímenes fueron mucho peores y sin embargo el Consejo me dio una segunda oportunidad. Tú podías todavía sernos de utilidad. Revan sintió que había algo que ella no estaba diciendo. ¿Qué significa eso? Metra era una Jedi poderosa, porque el Consejo no intentó redimirla. La archivista negó con la cabeza con incredulidad. Realmente no tienes ni idea de lo que le hiciste, ¿verdad? No la tengo, le espetó Revan, permitiendo que su frustración hirviera. Mi memoria tiene más agujeros que una esponja caminoana, así que, ¿por qué simplemente no me cuentas? Atris se mordió el labio inferior y le miró. Entonces, comprendiendo quizás que responder a las preguntas de él era el modo más rápido de hacer que se fuera, empezó a hablar. Metra estaba mucho más cerca del generador de masa sombra que tú. Sintió la onda expansiva. Eso casi la mató, la dejó vulnerable. Al mismo tiempo, sintió las muertes de los mandalorianos y sus compañeros soldados a través de la fuerza. Eso fue demasiado para soportarlo en su estado debilitado. La habría matado. Se detuvo para dar énfasis antes de continuar. Instintivamente,
Se protegió del único modo que sabía. Se desconectó de la fuerza permanentemente. Lo siento, dijo sinceramente Revan. No tenía ni idea. ¿De verdad?, respondió enfadadamente Atris. Entonces, ¿por qué Malak y tú la dejaron atrás cuando fueron a las regiones desconocidas? Se dieron cuenta de que ella ya no les era de utilidad y la abandonaron. Eso es por lo que ella volvió a la Orden, para enfrentarse al juicio. No vi eso en tu informe. ¿Eso es un hecho o solo especulación? La negación de ella a hablar fue suficiente réplica. Incluso si lo que dices es cierto, continuó Revan, ya no soy el mismo hombre. ¿Está bien culparme aún por aquellos crímenes? Un Chalarax no puede cambiar sus manchas, murmuró ella en voz baja. Revan, demasiado ocupado intentando procesar todo lo que había descubierto para reaccionar al comentario de ella. Si Metra estaba desconectada de la fuerza, eso explicaría por qué no había sido capaz de sentir su presencia. Eso significaba que ella podría todavía estar viva en alguna parte. Todavía podría saber algo que le ayudara a comprender el significado de su visión. ¿Sabes a dónde fue?, preguntó él. Necesito hablar con ella. ¿No has hecho ya suficiente?, dijo Atris. Es culpa tuya que ella desafiara al consejo y traicionara a la Orden. Es culpa tuya que ella cayera en el lado oscuro y fuera marcada como la exiliada. Es culpa tuya que ella se desconectara de la fuerza. Para una Jedi, ese es un destino peor que la muerte. He estado más cerca de la muerte que la mayoría, replicó Revan, y puedo asegurarte que eso no es cierto. Atris resopló de desprecio. Esa es la diferencia entre nosotros. Yo vivo para la fuerza, tú vives para ti mismo. Revan se encogió de hombros, sabiendo que una discusión filosófica no iba a llevarle más cerca de encontrar a Metra. Sea lo que sea que pienses de mí, dijo él, yo no coaccioné a Metra para que hiciera nada de esto. Ella tomó sus propias decisiones, y debería ser decisión suya ahora si quiere volver a hablar conmigo, no tuya. Si sabes dónde está, tienes que decírmelo. No he hablado con ella desde su juicio, respondió Atris a través de los dientes apretados, y Revan supo que estaba diciendo la verdad. No sé a dónde fue, y espero no volver a verla. La exiliada traicionó a la Orden, igual que tú. No eres bienvenido aquí. Vuelve a casa con tu esposa. Atris pronunció la última palabra con tal veneno que casi se ahogó con ella. Wow, dijo Revan, agitando un dedo en dirección a ella. No hay emoción, hay paz. El labio de ella se elevó en un refunfuño. Ella giró sobre sus talones y salió a toda prisa de la sala. Revan esperó hasta que el sonido de sus pisadas en las escaleras se desvaneciera y entonces volvió a sentarse en la silla. Con Atris ausente, él pudo dejar que su máscara sarcástica cayera. A pesar de lo que le había dicho a ella, no podía evitar sentirse responsable de Metra. Se había negado a darle a Atris la satisfacción de ver su culpabilidad y su pena, pero ahora que estaba solo, las emociones vinieron como una riada hasta la superficie. La mayoría de sus recuerdos específicos de Metra habían desaparecido. Solo podía recordar pedazos y trozos inconexos. Pero ella había sido una vez una de sus amigas más íntimas y él todavía sentía una poderosa conexión emocional con ella. Inclinándose hacia adelante, enterró su cara en las manos. Esperaba que las lágrimas fluyeran, pero eso no ocurrió. En su lugar, sintió simplemente una pena vacía y entumecedora. Después de varios minutos, tomó aire profundamente para recuperar el control y se puso en pie. Entonces, salió por la puerta de los archivos y bajó las escaleras. Había venido al templo a buscar a una vieja amiga y confidente, esperando que ella pudiera ayudarle a comprender los sueños que plagaban sus noches. En su lugar, había encontrado un callejón sin salida y descubrió la lúgubre verdad sobre lo que llamaban la exiliada. No me extraña que ya nunca venga aquí, rugió en voz baja mientras se abría camino a través del patio y se dirigiera hacia la salida.